para comenzar, para ir calentando motores, quiero que me acompañen a la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, del versículo del 9 al 11, el contexto de estos versículos es una carta escrita por el apóstol Pablo, estando encerrado en la cárcel en Roma y dirigida a la iglesia de Éfeso. Y el propósito no era a una iglesia local específica, sino que era una carta que tenía que circular por las diferentes iglesias de esa región. Y el tema central de esa carta era hablar de la identidad y el propósito de los cristianos. Y en ese primer capítulo, si ustedes lo leen después, se van a dar cuenta que habla de la bendición espiritual que hay en Cristo, de cómo nos eligió, nos adoptó como hijos, cómo hubo una redención y perdón por medio de la gracia. Y luego escribe el corazón del mensaje. El corazón del mensaje del por qué nos bendijo o por qué nos eligió, por qué nos adoptó, nos perdonó y nos redimió. Y ahí entran estos versículos, versículos 9 al 11, donde dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Lo voy a leer ahora en la traducción lenguaje actual. Dios nos mostró el plan que había mantenido secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Este versículo nos muestra, lo primero que nos muestra es que Dios no improvisó, sino que Él trazó un plano, un plan. Estaba en secreto, pero lo reveló por medio de Cristo. Y en el versículo 10 ahí dice, cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan. Dice que la historia no ha terminado y nosotros, incluidos ahí en el plan, la va a completar junto con nosotros. Pero eso va a tener un momento preciso, exacto, para que se cumpla. ¿Cuándo? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el gran plan? Ahí mismo lo dice. Reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y va a poner a Cristo como jefe, como gobernante. En pocas palabras, vamos a tener el liderazgo, la dirección de ese gran jefe. Es lo que Dios quiere decir acá, es que quiere volver a tener y va a volver a tener el nuevo Edén, donde el ser humano como familia y Dios estaban en una perfecta comunión, en un mismo ambiente, como lo muestra en Génesis. No sé si se recuerdan antes de la caída. Es más, cuando cayeron, ¿qué hizo Dios? Se paseaba por el Edén y estaba buscando a quién, a Adán y a Eva. Es decir, que ellos estaban en un mismo ambiente y tenían comunión perfecta. Así es como así como en Génesis, en Apocalipsis, en el libro de la Revelación, nos dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 21, versículo del 3 al 4 dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar, es decir, el tabernáculo de Dios, el lugar de su presencia, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. El nuevo Edén. Entonces, lo que se rompió en un principio, que era el diseño original de Dios, Dios tiene un plan y nos tiene a nosotros ahí adentro. Y es volver a establecer cielo y tierra para poder tener esa perfecta comunión. Y aquí quiero que veas como promesa y esperanza el versículo 4 de Apocalipsis 21.
apúntenlo como una promesa. Dice, Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Un día eso por lo que hoy sufres, por lo que has llorado, sigues llorando, esa tristeza, ese dolor que estás soportando, eso que has tenido que soportar quizás por años, ya no habrá más de esto. Un día ya no existirá más. El mismo Señor dice que secará nuestras lágrimas. Y yo no sé ustedes, pero solo pensar de ese glorioso día, yo me lleno de ilusión y esperanza y me motiva a vivir por Él y para Él. Porque esto que estamos sufriendo, esto que estamos pasando, que vamos quizás a sufrir, va a haber un día en el que Él va a decir, ok, todo está hecho, todo está completado y voy a empezar a secar cada una de sus lágrimas. Cada uno de estos que sufrieron ya no va a estar más. Ahora miren lo que dice en Efesios capítulo 1, el versículo 11. Efesios 1:11. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. ¿Por medio de quién? De Cristo. Nos eligió a ti y a mí. Y pues yo no sé, pero a todo ser humano nos gusta que nos tengan en cuenta, que nos seleccionen para un trabajo, para un grupo, para servir, para ser parte de algo. Está en nuestra naturaleza el querer estar ahí metidos, involucrados. ¿O no les pasa que a veces uno tiene su grupito de amigos o, bueno, las mujeres de amiguis, amigas, y cuando ustedes se ponen a ver por ahí Facebook, Instagram y ¡pum! Aparece el parchecito, el grupito de amigos y están todos menos usted? Y que se siente como, uy, no me invitaron, se fueron a almorzar ustedes y no me tuvieron en cuenta sabiendo que estamos siempre juntos y le siente uno como esa envidia porque salen todos sonrientes allá tomándose fotos, la selfie, toda la vaina y saben que lo peor de todo que usted sabe que entre ellos hablan mal de entre ellos, ¿no? Y el único que sabe es usted y no lo invitan, eso le genera a uno una sensación de, como de, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros como seres humanos siempre nos va a gustar estar incluidos en el plan. No sé si ustedes también han visto documentales, películas o series de los deportistas, donde muestran el momento que han sido convocados o elegidos para ser parte de un equipo. Un ejemplo con los jugadores de la NBA, del baloncesto, del fútbol americano, donde hacen el famoso draft, ¿no? Las pruebas y después de las pruebas y todo pues básicamente lo que hacen es los mejores, pues los mejores no, los equipos que hacen parte de la liga van seleccionando y llamando a cada uno de esos jugadores para que pertenezca a ese equipo. O no sé si han visto, yo una vez tuve la oportunidad de ver como en las noticias, en la selección de fútbol de Brasil, lo que hacen es transmitir en vivo por televisión aquellos jugadores que han sido seleccionados y convocados para representar a la selección de Brasil, para representar Brasil en el Mundial. Y empiezan y graban a los jugadores y están así en la pantalla y dicen, me van a llamar, no me van a llamar, a mí me fue bien, yo me esforcé, yo hice, gané este título, hice lo otro. Y cuando sale el nombre de ellos en pantalla, es una alegría que, mejor dicho, la sacaron del estadio. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, ¿será que nosotros hemos sentido algo al entender que fuimos convocados por el gran jefe? Esto me quebranta un poco porque aquí no hubo un mérito propio, sino que fue Jesús el que se la jugó por nosotros, por cada uno de nosotros, nos puso la camiseta para representar algo más grande que una nación. Nos puso una camiseta para representar un reino y no cualquier reino, es un reino eterno.
No éramos dignos de ser convocados. No hicimos nada, ningún mérito. Y ahora debemos correr por una carrera que nos va a dar un premio eterno. No serán medallas o trofeos temporales, porque sí, quizás un campeón de la Copa del Mundo tiene su mérito y no se le puede quitar eso. Tiene su trofeo, pero amigos, a los 4 años tienen que entregar el trofeo para ver quién se lo ganó. Sí fue el mismo, pero eso no va a ser eterno. Nosotros corremos por un trofeo o por algo mejor y son coronas, lo dice la palabra, coronas eternas. El ser convocado es tan solo el inicio de un proceso, del plan establecido. En los deportes, al final de cuentas, después de ser convocados, a los jugadores los van a juzgar y a premiar de acuerdo a sus resultados. Y de acuerdo a los resultados, pero a nosotros en el reino eterno, nuestro nombre ya fue escrito. A los jugadores van a existir un día, pero pasarán los años y después, si yo le hablo a mi hijo de los jugadores de los años 50 quizás diga, sí, lo he escuchado, pero no lo conoció. Y empiezan a borrarse esos nombres. En el reino de los cielos, en el reino eterno, no es así. La palabra de Dios dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que nadie lo va a borrar jamás. Entonces, todo esfuerzo será bien recompensado. Todo lo que hagamos para el reino eterno será bien recompensado, pero lo único que nos exige este gran jefe es que en esta carrera de la fe perseveremos. Al final del plan Dios nos promete, dice que recibiremos todas las cosas que Él había prometido en el versículo 11. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Ahora, si ya conocemos el plan de Dios, donde Él nos deja ver que hay un pasado, que fue el plan que Él diseñó, hay un presente, que es que Él nos eligió ahora, y hay un futuro, que es el cielo y la tierra, bajo un mundo gobernado por Él y con Él. Entonces yo no sé si ustedes creen que vale la pena saber en qué debemos permanecer para no salirnos de ese plan, porque ya vimos que en Apocalipsis dice que Él nos va a secar toda lágrima, ¿cierto? Que no tendremos más dolor y más tristeza. Pero ¿por qué nos diría eso? En Mateo 10:22 nos lo aclara un poco. En Mateo 10:22 dice, todas las naciones o todo el mundo los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O en otra versión dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y yo sé que no suena como muy alentador estas palabras, porque está hablando que nos odiarán por lo que creemos y por lo que hacemos. Pero si Dios está diciendo en su palabra que Él secará nuestras lágrimas, es porque en este mundo tendremos aflicciones. Este versículo, fíjense que fue escrito, o fueron palabras más bien, de Jesús cuando le dijo a sus discípulos que fueran a predicar. Los llenó de autoridad, los envió en el nombre de Él, con autoridad, con el Espíritu Santo, y les dijo, vayan, empiecen a predicar, pero acuérdense que serán odiados y rechazados. Cuando aquí dice que serán odiados y rechazados por todo el mundo, no quiere decir o no, la traducción no es literalmente todas las personas. La traducción original es serán odiados por todo tipo de personas, es decir, algunas autoridades, familiares, religiosos, judíos, gentiles, hay todo tipo de personas a ustedes, de alguna manera, alguien de ese tipo de personas los va a terminar odiando, los va a terminar juzgando, criticando, les va a querer hacer daño, les van a chismosear su vida, les van a hacer cosas que le duelen, les van a sacar lágrimas, les va a doler, pero acordémonos de esa promesa que tenemos
cuando Dios complete el plan. Entonces, el significado aquí que Dios nos está invitando a perseverar hasta el fin es permanecer debajo de algo con firmeza, soportar sin huir, mantenerse constante bajo presión. Es decir, que lo que Dios nos está diciendo que cuando empecemos y entendamos que hacemos parte de su plan, vamos a pasar por esto, pero que tenemos que mantener firmes en nuestro llamado, en nuestra fe, sin rendirnos, sin retroceder, porque seguir a Cristo puede implicar a veces rechazo, a veces pérdida. Y en Mateo capítulo 24 le hicieron una pregunta a Jesús. Esa pregunta es, Señor, la pregunta que le hicieron fue, Señor, Él les estaba hablando que un día este plan se iba a completar. Les estaba diciendo, vea, un día voy a unir el cielo y la tierra y va a pasar esto y vamos a estar juntos de nuevo. Y les explicó todo y ellos con toda la ansiedad y todas las ganas de cuándo serán estas cosas, cuándo van, qué señales habrán para cuando tú regreses y eso suceda. Entonces Jesús les empieza a explicar un poco de eventos proféticos que están todos en el capítulo 24 de Mateo, donde dice que habrán falsos cristos, va a haber engaños, guerra, hambre, terremotos, principio de dolores, persecución. Y en el versículo 12, Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfriará, que va a haber un enfriamiento por las cosas de Dios como nunca antes. Dice aquí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero, versículo 13, el que persevere, el que resista, el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Permanecer firme bajo presión, resistir sin huir. El énfasis aquí de Jesús no era los eventos catastróficos como a veces nos los hacen ver cuando se habla de Apocalipsis y demás, sino la fidelidad del cristiano en medio de cualquier evento de la vida. La perseverancia no es una prueba de resistencia física, es una expresión de fidelidad a las cosas de Dios. Es una expresión de fidelidad al Espíritu, al llamado, a lo que Él puso en nuestras manos como cristianos, como hijos de Dios. En tiempos donde muchos retroceden, Dios busca a los que permanecen. Perseverar hasta el fin es seguir creyendo, seguir amando y seguir esperando. Y Dios es tan bueno que en la misma palabra nos muestra cómo hacer para permanecer, cómo fortalecernos, cómo aprender a resistir ante la presión de este mundo que todo el tiempo nos bombardea por todo lado para desviar nuestra mirada y terminemos tan entretenidos y distraídos hasta perder de vista el plan de Dios. Y muchos decimos o hemos dicho, yo por ejemplo, he dicho yo, jamás, yo, mejor dicho, firme, pero firme hasta el fin, pero tan solo es distraerme un poco y ya ando mirando lo que no veo, empiezo a caminar en mi propio plan, en mis pensamientos, en mis cosas y empiezo a perder de vista que el que tiene el plan completo no soy yo, es Dios. Entonces empiezo a hacer mis planes y resulta que no son mis planes lo que Dios está buscando que nosotros busquemos, sino que busquemos nuestro lugar en el plan de Dios. Y si algo debemos aprender es de los buenos ejemplos que la Biblia nos muestra. Y la iglesia primitiva es uno de ellos, porque después de que ellos recibieron al Espíritu Santo, aprendieron y fueron guiados a perseverar. Y aquí está el corazón de la enseñanza. Hechos capítulo 2 versículo 42. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son las cuatro columnas que nosotros como cristianos tenemos que tener muy presentes,
porque si alguna de esas cuatro columnas en nuestra vida no permanecemos, se debilita, como en una mesa, si le falta una pata, se cae. ¿Bien? Entonces, la perseverancia en este sentido y en estos versículos no era solo resistir y aguantar, sino era mantener un compromiso constante con las prácticas que fortalecían la fe para permanecer fieles hasta el glorioso fin. Aquí la palabra perseveraban, lo que quiere decir es que se dedicaban con constancia, que se adherían continuamente a algo. Era una perseverancia activa y relacional, es decir, no era nada pasivo lo que ellos estaban haciendo para mantenerse dentro del plan, y es la invitación que Dios nos quiere hacer a nosotros hoy. Que nuestra perseverancia no sea solo resistir y aguantar, sino que nuestra perseverancia se trate de avanzar con fe basado en estas cuatro columnas. La primera columna, voy a empezar a desmenuzar cada una de las columnas. La primera columna, la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es eso de doctrina? Pues las enseñanzas de la palabra, de las instrucciones continuas. Es mantenerse fiel a la enseñanza del conocimiento de Cristo. Y permanecer en las enseñanzas resulta que no es solo aprenderse la Biblia y ya tenerlo aquí en la mente. No, fíjense lo que dice Juan 8:31. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Es decir, que en esta primera columna de permanecer en la doctrina de los apóstoles, era permanecer en la enseñanza de Cristo, nos va a traer libertad. Lo otro que nos va a ayudar es a edificar, construir nuestra vida sobre un fundamento sólido que no se derrumba por los vientos de cada temporada. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7, dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Versículo 7: arráiganse profundamente, es decir, permanezcan, era uno de los significados de permanecer, tenerse, sostenerse debajo de algo más grande que uno, dice, profundamente en él, y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Qué más nos va a ayudar al mantener esta columna, permaneciendo en esta columna? Nos hace madurar para no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, por las modas, los movimientos, los estándares y todo lo que el mundo empieza y ha venido desarrollando. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14 dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejamos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y yo no sé si han escuchado el dicho, pero no hay mentira más peligrosa y poderosa que aquella que se parece a la verdad. Pero si nosotros descuidamos las enseñanzas del conocimiento de Cristo, fácilmente nos van a engañar, fácilmente nos vamos a dejar arrastrar, fácilmente entraremos en una corriente de doctrina o de enseñanzas o de cultura o de moda, la cual nos saca del plan. ¿Qué otra cosa hace el mantener esta columna? Nos mantiene enfocados y fortalecidos. Cuando Pablo le escribe a su hijo espiritual, amado Timoteo, le dice: acuérdate de permanecer en las enseñanzas.
que aprendiste desde que eras un niño. Tú ya has experimentado que son verdad, ya te has dado cuenta que te han dado sabiduría, ya te diste cuenta que te trajo salvación. Y en el versículo de 2 Timoteo 3 16 y 17 le dice, ahí es donde sale este versículo que hemos escuchado, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Fíjense el versículo 17 lo que dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. También, ¿qué hace esta columna? Nos mantiene alertas para no perder la base que nos sostiene firmes. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 17 y 18 dice, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia, alertas. Entonces no serán arrastrados por los errores de esta gente de esta gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas tan solo son unas pocas características y bendiciones que Dios nos da para animarnos a permanecer en su palabra, en sus enseñanzas, en el constante conocimiento de Cristo. Pero ahora vamos con la segunda columna, que es la columna de la comunión unos con otros. Tener algo en común, es decir, el original allí de tener comunión unos con otros es koinonía. ¿Qué es eso? Tener algo en común, compartir, participar, asociarse con otros. No es solo juntarse o reunirse por reunirse, sino es reunirse para compartir vida, para compartir fe, para compartir cargas, propósitos. Es decir, para compartir del plan de Dios que estamos hablando. Perseverar en las relaciones. Y aquí el perseverar en las relaciones no es solo asistir juntos, sino es vivir en una conexión real. Y aquí hay una gran diferencia cuando hablamos de entre pertenecer a algo y asistir a algo. El que solo asiste es porque está de visita y es una partecita del plan, sí, fue de visita, pero el que pertenece se involucra en el plan. Y aquí es donde a todo ser humano nos nacen las excusas, porque no tengo tiempo. No, es que los hermanos de la fe, eso sí es que son, o que los pastores son de tal manera. Y miren, Dios me ha dado el privilegio de participar en algunos ministerios o iglesias donde he estado de cerca a los pastores de estos ministerios o de estas iglesias y les tengo el chisme. Que no son perfectos, tienen temperamento, se equivocan, es más, son emocionales. A veces son distraídos, algunos son enojones, otros son amables, amorosos. Unos tienen sus días buenos y otros tienen sus días no tan buenos. Y sí, así como le escuchan, son tan humanos como cada uno de nosotros, con la diferencia que Dios los llamó a hacer algo y han tenido la valentía y el coraje de aceptarlo. Ellos han decidido permanecer a pesar de nuestros comentarios, de nuestras críticas, de nuestras exigencias, del cansancio, del servicio. Y ahí la importancia de este punto no es solo pertenecer, sino permanecer a pesar de todas las imperfecciones que tenemos como comunidad. Esa es la gran diferencia entre asistir y hacer parte de. La suma de nuestras imperfecciones, ¿sabían que hacen que la iglesia sea perfecta? La iglesia perfecta es la suma de nuestras imperfecciones. ¿Por qué? Porque nos lleva a amar a pesar de, nos lleva a aceptar a pesar de, porque no somos iguales, pero sí somos complemento. Por eso es que en Juan capítulo 13
Jesús les dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Lo reiteró, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Jesús puso una vara, pero esa vara no es inalcanzable. Si la puso es porque nos ha dado la capacidad de amar a pesar de. ¿Y saben algo? Que cuando nosotros hacemos parte y decidimos permanecer en comunión, como lo dice la palabra, ahí estamos representando, ahí es donde la camiseta de Cristo se empieza a ver en el mundo entero. ¿Por qué? Porque dice que todo esto los conocerán y se darán cuenta que ustedes son mis discípulos, es decir, que son reflejo de mi gloria, de mi amor, de mi paz. Esta columna como seres humanos es la que más nos cuesta permanecer, pero es tan necesaria como las demás columnas. ¿Por qué? Porque forma nuestro carácter. Nos sensibilizamos, recibimos ayuda unos de otros, lloramos juntos, nos apoyamos, crecemos juntos, comunión unos con otros. Es decir, lo que tenemos común, aunque somos diferentes. Y aquí algo que nosotros tenemos en común es el amor por Cristo, es la fe, es el conocimiento de este plan que Dios nos ha revelado a través de Cristo. Y esto nos va a ayudar a que si alguno de nosotros se está saliendo del plan, lo podamos ayudar a volver a ubicarlo y ponerlo en el lugar al cual Dios lo llamó. ¿No han leído ahí donde la palabra dice que el hierro con hierro se afila? Bueno, es la comunión, es la coinonía la que nos hace madurar. Aquí es donde más de uno empieza a tirar la toalla, porque nos cuesta someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Nos cuesta ser confrontados, que alguien venga y nos diga, hey, estás pecando, hey, esto que estás haciendo no está bien, hey, calma un poco porque lo que dijiste, lo que hiciste, nos cuesta abrir el corazón. ¿Saben por qué? Porque como seres humanos nos sentimos vulnerables. No nos gustan que conozcan nuestros errores, porque si conocen nuestros errores, se nos cae la imagen que queremos tener de que todo es perfecto en nuestra vida, de que todo va bien. Entonces, es el más duro de todos. Yo lo veo así, es el más duro, porque estudiar la escritura, sí, me pongo a estudiar, obedezco, trato, pero vaya uno y tenga de este tipo de comunión como lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Siempre estamos buscando esconder un poquito de eso y no hay nada más liberador, no hay nada más que nos llene de tanta autoridad sobre las tinieblas que mostrar nuestras debilidades unos con otros para que podamos soportarnos, para que podamos ayudarnos. La comunión unos con otros tiene como base el amor en Cristo, ese amor que Cristo nos enseñó. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ahora concluyan ustedes cuando nosotros no abrimos nuestro corazón, nosotros no nos sometemos, nosotros no estamos dispuestos a ser vulnerables. Nos está diciendo, no estás cumpliendo con lo que Dios quiere que cumplas. De nada te sirve todo el conocimiento de la columna número uno de las enseñanzas si no lo pones en práctica y abres tu corazón. A mí me ha tocado ir a decirle, pastor, he pecado contra ti y contra vuestro pueblo y me ha tocado abrir mi corazón. Y una vez Dios me confrontó y me dijo, ay, no le quieres contar porque te vas a sentir vulnerable, porque de pronto se va a caer tu imagen. Y dije, pues, si ha de caerse, ya se me cayó el pelo, pues que se caiga lo que tenga que caerse, pero yo no me voy a dejar acorralar del enemigo. Filipenses capítulo 2 del 1 al 4 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Una serie de preguntas que lo dejan a uno. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Está hablando a nosotros, iglesia. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo?
Entonces, dice Pablo, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Ámense unos a otros, trabajen juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Cuál? El plan de Dios. Ese es el propósito. Versículo 3. Y aquí es donde sale nuestro corazón, lo que realmente puede haber en lo profundo de nuestro corazón. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren, hagan lo posible por interesarse en los demás. Coinonía. Santiago 5:16 dice, confiésese los pecados unos a otros y oren los unos a los otros. Se dan cuenta que abrir nuestro corazón y confesar nuestros pecados a nuestros líderes, a nuestros mentores, no está mal. Es más, dice acá que para que sean sanados. ¿Por qué? Porque la oración ferviente de una persona justa tiene un poder y da resultados maravillosos. Lo dice la palabra, lo promete. Yo lo experimenté. Yo se los conté en el encuentro. Tuve que abrir mi corazón y decirle, mira, pastor, pasa esta data y resulta que ni siquiera tenía que ver con los pecados. El simple hecho de yo abrir mi corazón y decir, sí, soy vulnerable, el pastor me dio una palabra que trajo una sanidad física a mi cuerpo. No podía caminar en esos días, no me podía acostar, no podía hacer nada porque la espalda no me dejaba. Tenía que dar un tema y no iba a poder darlo. Pero fue tanto el impacto de abrir el corazón y decir, necesito ayuda, que cuando estaba orando y llorando delante de Dios y clamando, el dolor se fue, se desapareció. A mí me preguntan y yo no puedo explicarlo cómo físicamente pasó, porque fue algo espiritual, porque le quité armas y autoridad al enemigo que quería postrarme o no sé, quería que no diera el tema, quería que simplemente me quería amengualar, dicen en Colombia. La tercer columna, el partimiento del pan. El partimiento del pan es la que más nos gusta a todos, porque cuando de comida se trata, ay, 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 ahí sí esa columna la queremos cuidar, mantener, esa que nadie venga y se meta, que yo me encargo. ¿Por qué? Porque el partimiento del pan tiene dos significados. Uno es el significado espiritual y es la cena del Señor. Y dos es el compartir la mesa, los recursos con los demás creyentes. De eso se trata mantener o permanecer en el partimiento del pan. Entonces, ¿por qué es tan importante para no salirnos del plan esta columna? Porque lo que acabamos de hacer al iniciar esta reunión de compartir la cena del Señor es recordar el sacrificio de Cristo. Nos recuerda que no es por nuestras obras, que es la obra de Cristo, que no es porque nosotros lo merezcamos, es porque por medio de Cristo tenemos perdón, salvación y el recordarlo nos ayuda a poner a nuestro corazón en el lugar correcto. Se nos baja un poco el orgullo cuando nosotros estamos partiendo el pan y disfrutando del vino. Estamos reconociendo que no somos nosotros merecedores de la gracia que Dios nos dio. Ahí nos lo mencionaba nuestro pastor al principio. Jesús tomó el pan. ¿Y qué es el pan? Su propio cuerpo. Él es el pan de vida. Y dice que él tomó el pan, dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo porque por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Acuérdense de esto que va a pasar. Acuérdense que no se trata de ustedes. Se trata de mí, que yo fui el que jugué por ustedes para darles un mérito y ponerle la camiseta. También tomó la copa y después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto. Acuérdense, eso es lo que significa la parte espiritual. Acuérdense que es por mi sangre que ustedes tienen perdón, tienen sanidad, tienen libertad. Acuérdense que es por mí. Entonces, no es meramente un ritual que hacemos el primer domingo de cada mes, es recordar su entrega que nos lleva a renovar.
nuestra comunión con Él. ¿Por qué? Porque nos dice también que nos pongamos a cuentas. No es ese ritual solo vacío de sí, tomé el pan y ya. No, es recordar que Él renueva nuestra comunión con Él. Entonces, como podemos ver también en 1 capítulo 11 28 29 que el pastor lo mencionó, dice, por esta razón, cuando uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Dios nos lleva a que examinemos nuestro corazón, no solo en nuestra relación con Dios, sino que nuestra relación con el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, nosotros. Esto nos lleva a recordar que si tenemos algo contra aquellos hermanos de la fe, dicen, hey, pónganse a cuentas porque ustedes tienen que honrar algo que es sagrado para Dios y es que somos nosotros, todos nosotros los imperfectos somos sagrados para Dios y Él quiere que nosotros honremos ese cuerpo. Eso quiere decir que compartimos el pan. También nos ayuda a recordar que debemos practicar la generosidad, como lo dice Hechos capítulo 2 versículo 46 donde dice que ellos, la iglesia, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, para esto que estamos hablando, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Nos gusta solo el compartir la comida con gozo y generosidad, pero hay algo más allá profundo en lo que Dios quiere que nosotros establezcamos una columna en nuestra vida. Y es tan importante como las otras. Si una de ellas falta, acuérdense, la mesita se va para el piso. Y la última columna, ya para terminar, es la columna de las oraciones. En Hechos dice que perseveraban en las oraciones, que buscaban acercarse continuamente a Dios con una entrega y dependencia. Miren, las oraciones traen la respuesta correcta de parte de Dios siempre. No se tratan de oraciones simplemente ocasionales o cuando estamos en crisis, sino se trata de un estilo de vida, de comunión con Dios. Esa columna es la que nos sostiene para mantenernos en comunión con Dios. En Lucas capítulo 18, ustedes van a encontrar la historia que el mismo Jesús narró a sus discípulos para decirles por qué deberían permanecer en la oración. Y dice en el versículo 1, dice, cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Cuál es esa historia? Aquella viuda que fue donde un juez injusto y el juez injusto ni le prestaba atención, pero fue tal la insistencia de esta mujer, fue tal la perseverancia en su clamor ante un juez injusto que dice Jesús en el versículo 6 dice, entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Pregunta Jesús. Versículo 8, les digo, Él pronto les hará justicia, pero aquí viene un punto clave, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, es decir, cuando el plan llegue y vaya a completarse, pregunta Jesús, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Duro, ¿a cuántos encontrará clamando? ¿A cuántos encontrará en coinonía, en comunión? ¿A cuántos encontrará escudriñando las escrituras para llenarse del conocimiento de Cristo? ¿A cuántos encontrará siendo generosos? ¿A cuántos encontrará en la tierra buscando ayudar a los demás? ¿A cuántos encontrará orando? ¿O a cuántos encontrará distraídos en sus planes, en sus asuntos?
La palabra de Dios dice, en una parte de las escrituras dice que cuando llegue el fin, va a pasar como en los tiempos de Noé. Todos estarán en matrimonios, irán a fiestas, compartirán unos con otros, pero apartados de Dios, sin fe. Otro punto de estos, de la columna de perseverar en la oración, es que sustituye la ansiedad por paz. ¿Y qué es la ansiedad? Es un pensamiento tan excesivo y constante por el futuro y como no sabemos qué va a pasar, entonces nos llenamos de ansiedad. Pero Jesús nos enseña por medio de su palabra en Filipenses 4 6 al 7 dice, por nada estén afanados, sino que sean conocidas sus peticiones, sus oraciones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Miren, si yo ya sé cuál va a ser el plan final de Dios, ¿de qué he de preocuparme qué va a pasar mañana? Si al fin de cuentas Dios dice que su plan lo va a cumplir. Entonces, en lugar de llenarme de ansiedad, si es que voy a lograr cumplir mi plan, mi sueño, mis anhelos, ¿qué tal si nosotros decimos, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es mi lugar dentro del plan que tú tienes para nosotros? Y créanme que toda ansiedad se empieza a ir. Las oraciones también nos mantienen alertas y despiertos. Colosenses 4:2 dicen, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, en alerta, cuidado con lo que está. Y es la oración la que nos empieza a dar el discernimiento. La oración rompe cadenas y abre puertas. En Hechos 2 al 5, ¿se acuerdan que Pedro estaba encarcelado y demás? Y se levantó toda una comunidad a orar por Pedro que estaba en la cárcel y lo iban a matar. ¿Y qué hizo? Esa oración y ese clamor hizo que los ángeles de Dios se movieran a favor de aquel que estaba prisionero, le quitó las cadenas, le abrió las puertas y fue libre. Ese es el producto de la columna de la oración, de permanecer en oración. Entonces, si nos damos cuenta, al faltarnos alguna de estas cuatro columnas, nuestra vida empieza a desviarse del plan. Cuando yo estaba haciendo este plan, el Señor me mostró, me dijo, fíjate el orden en el que están, ¿ok? La enseñanza, ¿sí? La comunión, el partir el pan y la oración. Y me dice, generalmente, cuando la gente se empieza a salir del plan, es porque lo primero que dejó fue la oración. Después de que uno empieza a dejar de orar, adivinen qué es lo que pasa. Deja uno de compartir a Cristo, que es partir el pan. Deja uno de compartir las vivencias de Cristo en nuestra vida. Deja uno de testificar. Y después de que uno deja de testificar, deja uno de tener comunión unos con otros. Deja uno de asistir. Deja uno de hacer parte de la comunidad. Y al final nos olvidamos de las escrituras y ya nos desviamos del plan. Entonces, el llamado para hoy, lo que Dios quiere con nosotros es que no nos salgamos del plan, que perseveremos, porque el que persevera hasta el fin saldrá vencedor, tendrá coronas de gloria. Es lo que Dios nos promete y por eso entonces quiero que invitarlos a que oremos. Ahí con sus ojos cerrados, por favor, vamos a orar. Le vamos a decir, Padre, gracias porque hemos sido convocados, Señor. Hemos sido llamados a algo más grande que nosotros mismos, algo que supera nuestro entendimiento, de hecho, algo que supera nuestras capacidades. Mas, sin embargo, tú nos llamaste, nos escogiste, nos convocaste, Señor, y nos has dado un lugar en el reino, un lugar en tu casa, Señor. Hoy podemos ver, Señor, que en la mesa, en tu mesa, hay muchas sillas, Señor, y una de ellas tiene nuestro nombre. Gracias, Señor, porque no hicimos nada para ser convocados, no hicimos nada para ser seleccionados. Lo único que tuvimos que hacer fue creer que tú, Jesús, lo entregaste todo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Lo que hicimos fue creer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente,
que tú eres el Mesías, el que trae salvación por medio de la fe. Ese fue nuestro trabajo, Señor. Y hoy entendemos que nos has dado ese privilegio, Señor, de entender tu plan. Es para que no nos vanagloriemos, Señor. Mas, sin embargo, no solo basta con conocer el plan, Señor. Tú quieres que perseveremos porque en este mundo, Señor, las aflicciones y las distracciones, Señor, nos pueden sacar de aquel plan, Señor. Ese plan maravilloso en el cual hoy un día, Señor, para aquellos de los que vamos a permanecer hasta el fin, vamos a poder, y véase ahí, vamos a poder gobernar contigo porque es lo que tú prometes, Señor, que vas a unir el cielo y la tierra de nuevo y tú vas a gobernar, Señor. Va a haber un nuevo mundo, Señor, donde cada uno tendremos nuestras coronas de gloria, Señor, por haber permanecido. Hola, espero que hayas disfrutado esta palabra, este mensaje, que Dios haya hablado a tu corazón, y queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y aquí en el canal de YouTube. Bendiciones.